qué no hacemos eficiente el gasto público? Tuvimos una reforma tributaria hace unos meses. Se subió el IVA 3 puntos, se subieron impuestos con manera retroactiva ilegal. Estamos viendo demasiados intereses y son una sobrecarga de redes sociales y TikToks que realmente no nos solucionan la vida. Ya es hora de evolucionar y comenzar a pensar en sociedad. Y la solución a la sociedad no está en el político de turno. Las campañas cada vez son más populistas y menos aterrizadas. Todos ofrecen cualquier vaina. Kubiek, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Kubiek, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. ¿Cuál es la perspectiva que se maneja en este momento en el país respecto al empleo y a la presencia de oportunidades, a la inversión que se tiene que dar en nuestro medio para que existan fuentes de trabajo? Vamos con un dato que tenemos en este caso a través de GoData. Vean que en el Ecuador cerca de 723.522 personas de 65 años y más se han visto obligadas a alargar su vida laboral. De estas, el 81%, es decir, 586.052, tienen un empleo formal. Y de estas solo el 3.2% está afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo que 586.052 adultos mayores trabajan informalmente en el país. Son datos que reflejan en este caso alguna realidad de lo que pasa realmente en nuestro país con respecto al tema del trabajo, de la generación de empleo. La informalidad se hace evidente y mucha gente, muchas personas de la tercera edad que deberían estar de pronto ya descansando, han visto la necesidad de ampliar su gestión laboral acá en nuestro medio. Esta es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motocarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero. Vamos a conversar con el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona y ex representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Salarios. Gracias, Rodrigo, por estar presente en esta entrevista. ¿Cómo miras tú lo que está pasando en materia de generación de empleo, lo que está sucediendo en este momento? Las tasas, ¿cómo están? Las oportunidades para los jóvenes, para los profesionales, para los adultos, ahí están reflejándose. ¿Qué piensas tú? Grato estar aquí contigo, Osvaldo. Gracias por la invitación. A ver, yo creo que cuando revisamos cifras de empleo tenemos que ver en dos frentes distintos. Cuando vemos, y voy a dar algunos datos igual, octubre del 22 hablamos del 37.7% tasa de empleo. Estamos hablando post pandemia, ¿no? Enero del 23, 34.8%. ¿Qué pasó? Julio del 23, 35.5%. Diciembre del 23, 35.9%. Y julio del 24, 34.9%.
O sea, tienes una tendencia a la baja. Quiere decir que la situación es estable con tendencia a la baja. Tienes exactamente. En diciembre del 2014 nosotros llegamos a la tasa de empleo más alta de la historia del Ecuador, o por lo menos de los últimos 20 años, con el 14.9% de empleo pleno. Porque luego comenzamos a calcular y decimos población con empleo. Entonces tienes empleo pleno, tienes empleo no remunerado, tienes subempleo, tienes un sinnúmero de caracterizaciones, así es. Con lo cual llegas a que la tasa de desempleo no hay problema. 3.7, 3.8, 4. Entonces decimos... Es que ese fue el cálculo para el INE. Y yo sé, y ese fue un cálculo manejado internacionalmente. Manipulable inclusive en este sentido. Manipulable, pero se suena bien. La tasa de desempleo no supera el 4%. A ver, un ratito, cholitos, como decimos. Tenemos un empleo pleno que no supera el 35%. Y ojo, mira lo que es interesante. Cuando tú hablas de empleo pleno, es empleo... Lo que el Frente Unitario de Trabajadores, por ejemplo, dice empleo con derechos, que está con la seguridad social, está con décimos, está con todas las condiciones y características. Llegamos al 35%. Llegamos al 37.7 en octubre del 22. ¿Qué teníamos en octubre del 22? No, pues octubre del 22 es post-pandemia. Sí, post-pandemia, tienes razón. Nosotros teníamos 38.6, si no me falla la memoria, en diciembre del 19. O sea, desde el mes de diciembre del 2014 al 19 ya habíamos caído al 38%, más o menos 6, 7 puntos. Perdón, casi 10, 11 puntos. Pero no era malo, ¿no? El 38%. El 38%. Y lo que vemos es que en la pandemia hubo una encuesta que no es comparable, pero está registrada, que es la encuesta telefónica que se hizo en el 21, que topamos un piso del 20%. Y luego se cuestionó que la ley humanitaria, se cuestionaron acuerdos ministeriales. Sin embargo, la ley humanitaria permitió algo que venimos sosteniéndolo desde antes de la pandemia. Necesitamos flexibilizar las condiciones laborales. La sobrerigidez en el tema laboral está generando que nadie quiera esa es una de las contratar. causas, dices tú entonces, el tema de la relación laboral, del Código del Trabajo, pero antes, ¿por qué no hay esas oportunidades? ¿Por qué no existen las fuentes de trabajo? Porque cuando se habló recientemente que se crearon más de 100.000 empleos jóvenes que no se reflejan en la afiliación a la Seguridad Social. Ni tampoco en el INEC, por un acaso. O sea, eso se reflejó en ciertos medios de comunicación, pero no está ni en la afiliación a la Seguridad Social, ni tampoco está en las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. O sea, es el ente oficial al final del día. Cuando yo hablo de sobreregulación en materia laboral, esto no exime la sobreregulación que existe en otros sectores, sea a través de leyes, donde tenemos una ley que te dice una cosa, otra ley que te dice otra, a veces incluso contradictorias. Ese es un trabajo legislativo que no se hace, ver los impactos legislativos de una nueva ley. Solamente aprobamos la ley creyendo que es la única que existe. Luego de las leyes bajamos a los decretos ejecutivos. A través de esto se hacen las reglamentaciones a las leyes. Y luego bajas una instancia más, que es las famosas ordenanzas municipales. Ya, en el caso de Quito, por ejemplo, tenemos la ordenanza 019. La ordenanza 019 hablaba en sus orígenes, en la 048, de fauna urbana, entendiendo fauna urbana, animales de compañía, perros y gatos. La ordenanza 019 metió algunos capítulos donde complica todo lo que tiene que ver con fiestas populares, complica cabalgatas, complica cualquier cantidad de aspectos que, si salimos a ver en las parroquias rurales, están desesperados porque eran fuentes de empleo que ya no existen. Las fiestas, los toros populares, los toros, cabalgatas, que era en este caso una reactivación de la economía local. No es solo una reactivación, es un acervo cultural de tradición en el caso de toros, de 500 años. Pero el tema de los toros es un tema de una decisión popular, pues, de del la ciudadanía toro en este con caso. Muerte del animal en plaza fue una decisión popular del Cantón Quito,
pero no los toros populares. Los toros populares son una exageración que se mete el municipio. También esa ordenanza 019 se mete con todas las formas de producción. Curiosamente, y con esto concluyo, se mete con las formas de cómo producir proteína de origen animal, carne, leche, huevos, pollos, de manera ilegal. Y ojo con lo que estoy diciendo, de manera ilegal. Tan así que la Procuraduría General del Estado le llama la atención y dice un ratito, las competencias con respecto a animales de producción recaen únicamente en Agrocalidad como ente competente. Bueno, pero no te el olvides municipio no puede regular eso. No te olvides eso. que se está tratando una ley precisamente de la ley animal en la Asamblea Nacional. No me olvido. Que ha merecido un rechazo por lo que iba a ser, lo que iba a significar esta ley. Pero esas cosas... Tú le ves que esto es lo que impide que vengan inversiones, que vengan capitales y que podamos desarrollar. Esa ley, por ejemplo, y debo reconocer que se han corregido algunas de las aberraciones, pero hay una parte en el informe de la comisión, y voy a ser específico en dos aspectos. El primero, previo a que ya está el nuevo articulado, uno habla que es muy curioso, y esto también es una sentencia de Corte Constitucional, que toda ley que va a tener un impacto fiscal tiene que tener un informe de impacto fiscal. No es que puedes aprobar una ley y dar obligaciones a las entidades públicas así porque sí, como que la plata cayera del cielo. Parece que quienes proponen esa ley, parece que sí les cae la plata del cielo. Habría que investigar de dónde viene, de cuál es ese cielo. Porque puede ser esos cielos del paraíso y demás. De los que ya nos están acostumbrando. Y el otro aspecto que menciona la ley ya en sus recomendaciones es precisamente que tengamos cuidado en el ámbito legislativo de no crear sobreregulación, porque la sobreregulación ahuyenta la inversión, crea mercados informales, crea corrupción y un sinnúmero de aspectos. Ya, no solamente en esa ley. Entonces es la normativa lo que no permite que lleguen las inversiones. Que existan esas oportunidades. En gran medida tú tienes un sinnúmero de normas. Entonces, ¿por qué estamos en lo mismo? Estamos en lo mismo. Porque lo que estás diciendo, estamos regulando, regulación sobre regulación. Regulación sobre regulación y ir sobre regulando otra. Y como no nos gustó cómo quedó, en lugar de evaluar y modificar, creamos una nueva ley. Ahora, las acciones que toman en este caso los gobiernos, porque le compete al gobierno pues generar empleo. Productividad. Y la productividad igualmente. Con confianza, dilo nomás. A ver, cuando tú tienes inestabilidad política, y comentaba en un medio hace unos días atrás que la situación en Estados Unidos es compleja, porque están en periodo electoral y la gente está frenada para invertir. Imagínate lo que es en el Ecuador, que si hacemos números rápidos, tenemos el 2023 tuvimos 3 procesos electorales, 2024 un proceso electoral, para el 2025 tendremos al menos 2 procesos electorales, primera y segunda vuelta. Entonces, los procesos electorales generan incertidumbre. Si tú solo he cogido estos 3 añitos, con una proyección conservadora al 25, y yo sé por qué lo digo. Con esta, tienes una elección cada 6 meses, en promedio. Hay inestabilidad. Entonces, nadie sabe qué se viene, porque para el 26 ya tienes las seccionales otra vez. 27. El 27. Ya se vienen seccionales. Tienes razón, 27 se vienen seccionales. Y todo el mundo quiere refundar el país. He oído a muchos de los candidatos o a varios de los candidatos hablar de una constituyente. ¿Quién quiere invertir cuando no sabes cuáles son las reglas del juego? ¿Quién quiere invertir? Entonces, estamos condenados a continuar con este... Yo creo que estamos condenados... Con estos mismos datos y con estos mismos números. Yo creo que estamos condenados... Nadie quiere venir a invertir al país. A buscar un mea culpa desde la ciudadanía y decir, ok, yo creo que va a ser el 9 de febrero, me van a entregar un papelito poco más grande que este, lleno de fotos, repleto de fotos, cualquier cantidad de gente para la asamblea y otro pocotón, porque además nosotros la de la asamblea sí tienes una sábana. No, perdóname, ¿y qué es la de los presidentes? La de la asamblea es para king size, la otra es una sábana más pequeña nomás. Pero cuando tú revisas recordemos que nos ponen un recuadro más o menos así, ¿no es cierto? Aquí está la foto del personaje
y nosotros ponemos una rayita. Esta rayita tiene una responsabilidad mucho, ¿no? Decide mucho. Que puede comprometernos al menos 4 años. Entonces, comencemos a revisar planes de trabajo. Está bien el TikTok para comunicar, pero veamos qué dice atrás del TikTok. Asumamos la responsabilidad de por quién votamos y qué le estamos entregando al elegido. Pero es que lamentablemente no se le puede pedir demasiado tampoco a los ciudadanos, porque más están preocupados de lo que estamos hablando en este momento. ¿Por dónde consigo trabajo y cómo llevo un pan o un recurso para mi familia? Te digo, entonces pedirle de que esté atento a los candidatos y a las sábanas que vamos a tener, va a ser complicado. Sean king size o full, pero de una plaza no son. Toditas son gigantes. Hay otro tema. Y también tienes leyes para reducir trámites. El Ecuador tiene leyes para todo. Exactamente. La pregunta es, ¿por qué la ley de reducción de trámites públicos aprobada en el 2017 ni siquiera tiene reglamento y a nadie le interesa ejecutarla? Tú tienes decretos ejecutivos que nadie los evalúa, porque de hecho las leyes también tienen que ser evaluadas. Ya hablamos de las ordenanzas, la famosa cédula de identidad. Tienes que entregar la cédula a título de confiar en el fulano que está ahí. La policía tampoco tiene autorización para retirarte la licencia. Quiere verificar la licencia, aquí está mi licencia, hasta lo puedes hacer detrás del vidrio, que verifique los datos, que verifique la placa del carro, pero no tienen por qué retirarte el documento. O sea, tú le ves... Son cosas de forma que también nos complicamos y creamos trámites. La copia de la cédula para los trámites. Bueno, ya no te todavía piden copia de la cédula. Todavía ya por normativa te dicen ya no copia de cédula. Por norma no, pero hay una estructura que tiene que justificar su puesto y tiene que generar trámites. ¿Por qué? Porque si bien hay leyes, decretos, el decreto 68 del expresidente Lasso hablaba de reducción de trámites. Sin embargo, no existe voluntad política de retirar los trámites, porque esa falta de voluntad política implica que un poco de burocracia no tenga nada que hacer. Ya, todo esto contribuye, ¿no? Digamos, en este caso, para ahuyentar, para que no lleguen las inversiones y no hayan fuentes de trabajo como las que pensamos. En el gobierno de Moreno, gobierno de Lasso, hablaban de miles de millones de inversión. Sí. En este gobierno igual. Pero no, entre los tres gobiernos no se visualiza. Pues, entre los tres gobiernos, si no me equivoco, ya sumando todo, así en número grueso, ya tenemos el PIB en inversión extranjera directa. Más o menos unos, tal vez no 100.000, pero sí unos 80.000 millones de lo que se decía. Bueno, y la realidad, pongamos unos 30, 40.000 millones, que sería espectacular. Solo en un gobierno tuvimos una firma de contratos por 30.000, el otro hablaba de 20.000 y ahí nomás tenemos ya llegando a los 50.000. Pero de eso, lo que pasa es que tenemos 800 millones. Con suerte. ¿Qué pasa con Perú? Perú tiene una inestabilidad política más grave que la ecuatoriana. La situación política del Perú es gravísima. ¿Qué sucedió? El aparato económico tiene reglas claras y estables desde el periodo de Fujimori. Tú dices entonces, allí hay una política. Hay políticas de Estado. De Estado. No políticas de funcionarios. Acá, como tú dijiste, cada cual llega a refundar el país. Y ojo, desde la presidente puedes bajar al ministro, que puede haber más de un ministro en un gobierno, por más que sea corto, o puedes bajar a funcionarios de otra categoría, en lo nacional, de igual manera en lo cantonal, provincial o parroquial. Todos queremos refundar el país y no me sorprendería que quieran cambiar ya el Hondos por el cuyo otra vez en la bandera o en el escudo. Y el himno quieren cambiarlo, pues. No, ese fue un desliz que ya se aclaró de que ha sido un himno de valores y que no hablaba del himno nacional, pero ese tipo de cosas. Queremos un himno más moderno, de todas maneras. Es lo que dijo la ministra. Bueno, lleno de valores. Me voy a abstener de comentar. Lleno de valores. Ahora, pero al mismo tiempo tú ya mencionabas el tema del código laboral. ¿Le ves un código obsoleto, un código que no permite igualmente? A los inversionistas piensan 2 veces o 3 veces
viendo el código laboral, ¿tú dices Sí. eso? Sí. En las ¿Qué estadísticas... es lo que pasa con este código? A ver, ¿Qué es lo que pasa el con código laboral esta ley del trabajo? tiene una rigidez en la forma de contratación, ¿ya? Muchos dicen es que el código está viejo porque es de 1938. Yo me pregunto, y perdón, voy a usar un ejemplo que estamos aquí. Osvaldo, Rodrigo, los dos estamos ya con algunos años encima y con esos años nos han dado experiencia y nos vamos acoplando también a las nuevas formas de hacer comunicación. En tu caso tenemos las pantallas, tenemos las cámaras, estamos en canales digitales. Así es. Es otra cosa. ¿Por qué Es el una código? evolución, Y eso una no evolución de la significa comunicación. que porque tú naciste hace un número de años que no nos vamos a decir, ni yo tampoco, seamos obsoletos. Por el contrario, nos vamos actualizando. ¿Qué ha sucedido con el código? Cojamos 2015. 2015 hay una ley de justicia laboral, como se le llamó. Esta ley de justicia laboral sí contribuyó a que del 49.6% de empleo pleno, del 2014 caigamos 3% de empleo pleno. Porque la gente se vio con las nuevas reglas del juego y dijo, lo que puedo liquidar, liquido. Ya. Porque estas reglas no ayudan a generar empleo. En 2016 se creó las leyes de seguro de empleo, se crearon, ya se comenzó a buscar cómo flexibilizar, pero para poder flexibilizar y sostener una compañía vigente, reduciendo la jornada laboral, 2016, aclaro, varios años antes de pandemia, porque ya la situación se veía complicada, había que hacer tantos trámites que era más rápido declarar en quiebra a la empresa que cumplir con los requerimientos, tramitología. Llegó el 2019, cerramos con el 38,6% más o menos, y el 2020 llegó algo que nadie esperaba. La pandemia. La pandemia. Exacto. La pandemia nos puso en jaque, pero resulta que el Ministerio del Trabajo, y más que el Ministerio, los trabajadores y los empleadores representados en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, por temas de responsabilidad... Tú estabas ya en ese Yo momento, estaba ahí. ya estabas en el Consejo de Salarios. Sí, y solo el 2019 se dio 2019 y 20 se dio esto. El consenso. Viendo las consecuencias nefastas de las leyes del 15 y las del 16, trabajamos todo el año en reuniones permanentes buscando soluciones y alternativas. Teníamos una sábana de problemas. De la sábana cogimos solamente un pedacito. De los 100 problemas escogimos 7. De los 7 llegamos a 5 acuerdos. 5 acuerdos que permitieron plasmarse, que se pudieron plasmar en acuerdos ministeriales unos, en ley temporal, que fue la ley humanitaria, ley temporal otros, que permitieron que, Pero mira que curiosamente, la ley humanitaria fue tiene temporal por 2 pero años. muchos cuestionamientos. Desde los dos mucha lados. gente Desde los dos lados. despedida, mucha gente con muchos años encima de trabajo Yo sé. y salieron, pero con Y la una mano pandemia- adelante y otra atrás. Sí, No, y no. sin embargo, esta ley y los acuerdos ministeriales que se promulgaron en el 2020 son los únicos acuerdos que han permitido la generación de empleo entre el 22, 23 y 24. Pero si estamos hablando del empleo, pues... Pero es que ellos han y permitido y generar... vemos que el empleo ha descendido, el empleo no sube. No sube, y te digo, Estamos con una estabilidad con tendencia a la baja. considera que sin estos acuerdos podríamos estar hablando de que tendríamos fueron unos o no fueron 80 perjudiciales a 9,000 empleos plenos. para el empleado, para el trabajador. Verás, la ley humanitaria tenía impacto para los dos lados, ¿ya? La pandemia nos dijo algo que ya una empresa consultora nos lo había dicho en el 2018, ni siquiera en el 19. En el 2018 una empresa consultora que hacía tradicionalmente las evaluaciones de cuánto se debe subir el salario, típico discusión de fin de año. Y que termina tomando la decisión el gobierno. Sí, pero en el 18 hizo un trabajo que tenía dos partes. La primera parte, la que estaban en todos los medios de comunicación, si es que era $1, 1%, no importa. La segunda parte hablaba de la problemática del empleo. Y había una lámina, que la tengo en la memoria ahorita, y era,
15 empleos que hace 15 años no existían. Claro, modernizaste. Actualizarse. El teletrabajo. No solo el teletrabajo, telemedicina, influencers, un pocotón de empleos de los que me acuerdo ahorita, diseñadores de páginas web. Es que un diseñador de página web no es alguien que tiene que estar en una oficina, es alguien que puede estar... Claro, puede estar work home. De hecho, trabajo en casa. Trabajo en casa y un tema importante, ¿sabes dónde se diseñan la gran mayoría de páginas web? En la India, al otro lado del planeta. Ni siquiera estamos hablando del código laboral del Ecuador. Pero hablemos de la productividad de los ecuatorianos, ¿no? Llegamos las a eso, oportunidades que deben llegamos tener. a eso. Cuando tú tienes 3 problemas identificados en los índices de competitividad mundial. Estos 3 problemas principales han cambiado el primero, segundo y tercer puesto y se han ido turnando, a veces se repiten. Voy a ponerlo en el orden que lo he mencionado. Tramitología, rigidez laboral e inestabilidad tributaria. Una reforma tributaria cada 10 meses, en promedio. Y ya se está anunciando una nueva, ¿no? Para noviembre, diciembre. Es que el promedio de 10 es de 2 dígitos y queremos bajar a 1. Es que ese es el acuerdo con el Fondo Monetario, pues. Yo Tienes creo que hacer un que ajuste tributario igualmente. Hay que hacer un ajuste en temas fiscales, sí. ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer? ¿Por qué no hacemos eficiente el gasto público? Tuvimos una reforma tributaria hace unos meses. Se subió el IVA 3 puntos, se subieron impuestos con manera retroactiva ilegal, se subieron una serie de cosas. ¿Ha cambiado algo en la vialidad? ¿Ha cambiado algo en la provisión de medicinas? Hasta el momento no se ¿Ha cambiado algo en pago a proveedores? Algo ha cambiado con los mismos flujos. No hablo, y esto sí quiero dejar en claro, el tema de generación eléctrica, ese también se trató con una ley. Bacán. Ley cero apagones. Así fue. Ya. El gobierno pasado, el ministro de Energía anticipó que requeríamos mantenimiento de termoeléctricas porque la situación del estiaje que podía venirse era muy grave. ¿Pero quién anticipó esto? Esto fue Fernando Santos Arviti. No, pero él le pidió a San Pedrito, pongámosle una velita a San Pedrito. Él también pidió una vela a San Pedro. No absolutamente nada. Pero vamos ahora al otro lado. Rodrigo. Esta era guerra avisada. Entramos a este gobierno y la guerra estaba avisada. ¿Qué ha hecho este gobierno? Y entramos con los apagones. La Asamblea aprobó la ley. Aprobó la ley cero apagones, me parece que en marzo, y me parece que fue en abril que nos mandaron de vacaciones obligadas para no consumir energía eléctrica. No te olvides de eso. Sí, y seguimos hablando, y el día de hoy en las noticias me asustó el estiaje tan brutal que hay, ¿no?, en los ríos orientales particularmente, porque el estiaje está en toda la cordillera con una situación crítica, no solamente para el tema de apagones, para el tema de agua potable y para el tema de producción agraria. O sea, Cuenca está en problemas, ¿no? Con el tema del agua potable. Y les oí que habían caído, gracias a San Pedro, unos 3 milímetros de agua que podía frenar el tema del racionamiento de agua potable. Tenemos plata en este momento, 15 mil millones de dólares anticipan en rentas internas que, producto de lo que ya señalaste, se están recaudando. Ya. Entonces hay que ver, ahí viene el tema de la palabra eficiencia. Tenemos que ser eficientes pero en el gasto público. ¿En qué tienes que invertir? En este momento, yo primerito cogería la ley cero apagones y diría, ups, me he equivocado. La ley cero apagones sí debe permitir la inversión privada más fácil en hidroeléctricas también. Eso se está corrigiendo. Exacto. Se está corrigiendo. El sector privado tiene que entrarle también. El sector privado tiene que entrar a hacer lo que pueda hacer para solventar algo que se nos puede venir. Pero también hay que poner en transparencia las cifras, pues. ¿Cuánto mismo cuesta la energía? ¿Cuánto cuesta la transmisión y cuánto le cuesta la comercialización? Mira que a Colombia le compramos hasta 62 centavos el kilovatio hora, ¿no? Hasta 62. Y ahora disminuyó ya el tema y se les tiene que comprar más a Colombia. Porque no tenemos esta situación de
esta situación del... Qué cosa tan curiosa. Y esto, de los ríos orientales que tú estás señalando. Coyunturas, me había llegado un informe del 2018. El costo del servicio total debería estar en 15.61 centavos del kilovatio hora. Aquí estamos hablando de 3 y 4, el de generación. Entonces Claro, necesitamos poner... Pero si es que es hidroeléctrica, pues, ¿no? Pero si es que es hidroeléctrica. Ajá. Y si Pero, es que pero es aquí no se ha hecho aquí estamos... guerra avisada y no se hizo casi nada. Eso te iba a decir. Mantenimiento del parque termoeléctrico, la concesión del campo Amistad del gas que tenemos para que funcione Termomachal. O sea, no se camina. Aquí ese lo que es se el ve problema. son los intereses que existen de Estamos por viendo medio. demasiados intereses y son una sobrecarga de redes sociales y TikToks que realmente no nos solucionan la vida, nos dispersan. Yo puedo abrir el TikTok y ¿qué hago? Y ya no te Y ya, preocupas. No te y me preocupas, olvidé te olvidaste de que he lo- tenido que comer. Entonces llega la Oye, noche y digo, tengo hambre, ¿por qué habrá sido? Rodrigo, Esta es parte del problema. Rodrigo, la tecnología. No, el que no estamos ocupados en fantasías sin trabajar en lo importante. En este momento ya tenemos todo el mundo en campaña. Oye, pero ¿qué pasa en este caso? Ya están en campaña, ya vendrán los ofrecimientos y cómo van a incrementar la productividad, cómo van a incrementar las fuentes de trabajo. Pero ¿qué hay que hacer en este momento? ¿Qué hay que Tú hacer? estás hablando, por ejemplo, código laboral. Código laboral Ya, tenemos que hacer. ya modernizaste cuando estuvieron ustedes ahí en Ya, el Consejo. esas Se reformas, modernizó. esas ¿Qué más tienes que hacer? 4 o 5 reformas hay que modernizarlas a nivel de Trabajo ley. por horas. Trabajo por horas se dijo que no, por La consulta. ciudadanía, pues exacto. Fue una consulta. Trabajo por horas que decían Las- que esto es las la consultas- panacea en este caso. Las consultas populares terminan siendo un apoyo o un maquillaje para meter alguna otra norma. La misma ministra con todo el respeto a la ministra, no la conozco, pero ella un día decía una cosa sobre el trabajo por horas, El valor de la al hora. día siguiente decía otra, al tercer día decía otra. Entonces, si la ciudadanía tiene la autoridad diciendo 3 cosas distintas, obvio la ciudadanía se va a confundir. Luego le echaron la culpa que esa consulta perdió porque venía de la oposición. Por el amor de Dios, no podemos seguir creyendo que esto es la lucha de clases planteada por Karl Marx hace décadas atrás. Ya es hora de evolucionar y comenzar a pensar en sociedad. Y la solución a la sociedad no está en el político de turno. Los ciudadanos tenemos que reempoderarnos. Lo que digo yo del Perú. El Perú tiene una línea donde el sector privado, si la presidenta es Boluarte, es Fujimori, es... se me van otros nombres, Alan García, el que sea. Ya, como que digamos, hagan ustedes su show político, complíquense en la asamblea. ¿Tú le ves que es necesario? El resto entonces, del país necesita Rodrigo, trabajar. ¿es necesario hacer un nuevo código del trabajo? Creo que entrar a un nuevo código del trabajo con las condiciones políticas es complejo. ¿Qué se requiere? Necesitamos de manera urgente reformas puntuales en el código que actualicen el código, así como el ejemplo, perdón, tú y yo actualizándonos en el uso del celular, de las cámaras, de los videos. El código tiene que actualizarse al siglo XXI pensando en que el futuro es cada vez más incierto. Pero sin pensar en pauperizar, Sin que sin que haya- sea regresivo en derechos para los trabajadores. Doctor, lo más regresivo en derechos es lo que tú tienes. Un empleo pleno, estable con tendencia a la baja, que no supera el 35%. Superó un día el 35%, pero en promedio estamos por debajo del 35%. Entonces necesitamos flexibilizar el código, necesitamos darle un nombre para que el trabajo por horas, no sé a qué trasnochado se le metió a meter en la Constitución la prohibición del trabajo por horas, cuando es un sistema laboral aplicado en el mundo entero. Y lo que estamos consiguiendo es gente. Que fue negado en la consulta, ¿no? Sí. Acordémonos de eso. Pero pues en la consulta también metieron la mano en la justicia camuflada con los toros. Dejémonos de vainas, entre toros y casinos le metieron la mano a la justicia. También puede ser. Ahora, ¿tú piensas que puede haber algún consenso en esta etapa electoral? ¿Podría haber algún iluminado que nos plantee una cosa seria al respecto? A ver, primero... Esto de no tener trabajo es... Primero esperemos que no sea un iluminado, porque las luces igual que se apagan cuando termina la grabación, ¿ya? Yo creo que se requiere un consenso, y se requiere un consenso en varios aspectos. Los
No sé con cuántos terminemos, si con los 17, con los 16 que dicen 16, ahora. 16 ahora, ¿no? Todavía pueden haber una que otra alianza y un menú de... Ya no, pues ya se cerraron. Ah, ya ya se cerró estamos. el tiempo electoral, Ok. ahorita vamos con 16. Quedemos en que son 16. binomios. Estos 16 binomios, de izquierda, de derecha, de centro, populistas todos, deben sentarse entre ellos. ¿Les ves populistas a todos en este caso? Ya No, digamos no que hay un haya uno serio. que no. Ya que haya uno que otro que no, ya. Para que haya más de uno, ya. Las campañas siguen cada vez son más populistas y menos aterrizadas. Todos ofrecen cualquier vaina. Vamos al punto. Estos señores deben sentarse, pensar en Ecuador, que es de nuestro país, y decir, ok, indistinto de quién gane, ya cómo se manejen las campañas, ver quiénes quieren sentarse en una mesa de diálogo, tratar temas de seguridad. Seguridad en dos ámbitos, seguridad en los problemas reales y en cómo se comunica. ¿Por qué el cómo se comunica? Nosotros tenemos largo menos turistas que México y México tiene largo más asesinatos que el Ecuador. Así por 100,000 habitantes, para que no digan que es una ciudad más grande. Es la forma de comunicar. Pero Es si seguridad. Si nos declaramos que tenemos una guerra interna, pues, entonces, ¿qué esperas? En materia laboral, la misma cosa. Siéntese, conversen, hagan política real, política madura. La política es el arte de conversar y de llegar a acuerdos en beneficio de la sociedad, no en beneficio de cada uno. Esto es hacer política. Pero esto de aquí no lo veo que lo quieran hacer. Es utópico, Y no estoy hablando de unidad, no estoy hablando de que se junten. Porque cada uno de ellos... Estoy hablando de que busquen soluciones integrales para el Ecuador, donde indistinto quien gane o quien pierda, todos rememos para sacar al Ecuador adelante, poner un Ecuador donde podría estar. El Ecuador está quedándose rezagado ya en América Latina. Hace 30 años teníamos un Ecuador que era una isla de paz inclusive, la guerrilla en Colombia, la guerrilla en el Perú, la situación era crítica. Actualmente la situación del Ecuador es compleja, es como que estuviéramos viviendo la Colombia de los 80. Y cada vez se complica más, ¿no? Mira lo que pasa con el petróleo, Entonces, no podemos, reducción petrolera, ya no tenemos con todo el presupuesto respeto, ya no depende del petróleo prácticamente. Respeto muchísimo a los magistrados de la Corte Constitucional, pero también, por favor, comencemos a pensar en cómo salen las sentencias y pensando que hay un país también atrás. La pregunta del Yasuní TT, recuerdo un candidato que decía que eso no importaba, que él va a votar porque se deje de explotar. El presidente, pues. Creo que fue él, sí tienes razón. El presidente. Y ahorita está viendo cómo hace para... Y ahora estamos en Resulta que los 1.300 millones se han sido ciertos, comadrito. Se han sido ciertos los 1.300 millones. Si no ha sido así nomás. Y la gente, lamento profundamente, el bus que se accidentó el día de hoy, viniendo de la Amazonía, venían precisamente a pedir que por favor les dejen tener empleo, que no cierren el campo petrolero ITT. Sí, eso es lo que está pasando. Exactamente. Rodrigo, lo cierto es que hay que buscar y seguir bregando en este tema. Hay que buscar que haya consensos, independientemente de lo que signifique. No importa, ya derechas e izquierdas, ya se acabó hace rato. De todos son ambidiestros. Y que se piense en el país. Y comenzar a pensar en el país, exactamente. Agradecido, Rodrigo, por tu presencia. Gracias a ti, Osvaldo. Gracias al ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, ex representante del sector empleador, también ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, aquí con nosotros en la programación de Frente al Personaje. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion. En el canal de YouTube nos ayuda suscribiéndose al canal con sus likes y también sus comentarios. Las otras plataformas, Facebook, X, antes Twitter, Instagram, en TikTok y también en Spotify. Tenemos otro tipo de productos comunicacionales, resúmenes informativos que van a ser de su agrado, resúmenes nacionales e internacionales en el ámbito de las noticias. El programa también llegó gracias al apoyo de... Es la Thunder Mammoth M2, el nuevo motorcarro de carga. Una herramienta de trabajo que cambia vidas, eliminando varios viajes, ahorrando tiempo y recursos. Thunder Mammoth M2, fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Kubiek, más que un buen acero.
Y también Frente al Personaje se retransmite por la 12:40 en AM, Radio Metropolitana, y en Facebook, por la página, por Pasión TV Digital, los días sábados y domingos desde las 7 de la mañana. Gracias por la sintonía. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y nuevos temas. Cubiec, más que un buen acero. Existimos para acelerar el cambio hacia una construcción sustentable. Somos la primera industria del sector del acero, metalmecánica y productos para la construcción en ser empresa carbono neutro. Te presentamos nuestros productos: edificaciones metálicas, cubiertas de acero, cubiertas fotovoltaicas, tubería de acero, tubería eléctrica, construcción en seco, paneles prefabricados de hormigón alivianado y encofrados metálicos. Cubiec, más que un buen acero. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.